Jorge Toledo Chacón, 2 veces ganador del Premio Mundial Innovación Empresarial, entregado por el Ministerio de Crecimiento y Negocios de Dinamarca. CEO de Spectacularity, tecnología de inteligencia artificial que predice el comportamiento humano en tiempo real. Director de Insider. Director general de Insider, el primer centro de clase mundial para la innovación científica del comportamiento humano. Inventor del código red neuronal, que interpreta microexpresiones humanas para mejorar la salud emocional de las personas. Es considerado por la comunidad del marketing y tecnología internacional como el lead to me del marketing, siendo denominado como el predictor del comportamiento humano, columnista de temas de marketing, negocios, tendencias tecnológicas para América Retail, Perú Retail, entre otras publicaciones. Ha sido invitado por la reina Margarita II de Dinamarca para el 2017 para publicar el primer manuscrito científico de la predicción del comportamiento humano para prolongar la especie. Y hoy, en la Noche de Emprendedores, nos comparte el tema, la ciencia del emprendimiento. Con ustedes, Jorge Toledo Chacón. Empecé a los 20 años, trabajé 6 meses para Autodesk, que fabrica AutoCAD. Yo era el que probaba el software para ver que todos ustedes no tuvieran problemas, ¿no? Era ingeniero y desistí de eso. Ese no era el camino para mí. Hace 20 años empecé, como todo, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me gusta? Siempre fui muy rebelde, así que empecé a investigar otras cosas. Y apareció esta palabra en mi mente. ¿Por qué quiero emprender? En mi caso, mi porqué son estas dos personas. Mi madre y mi hermano. Este es mi porqué. En la vida me he caído 12 veces y me he levantado recordando este porqué. Sin este porqué, señores, no existe emprendimiento. Y es lo primero que se tiene que recordar. Vamos ahora al propósito. Seguro que han escuchado antes del propósito, ¿cierto? Está muy en boga con respecto a aquellos que están manejando los poderes en el mundo, con los millonarios. ¿Cuántos de ustedes tienen ideas todos los días? Pasean por la calle y dicen, mira, yo tengo la idea de construir esto y hacer eso al mercado. ¿Cuántos aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen al menos una idea por día? Una idea por día, ¿cierto? Díganme una razón por la cual esa idea no se transforma en algo más. No se transforma en una razón social, en un grupo de gente, o la comentan. ¿Por qué? Vamos, emprendedores hablamos. ¿Cuál? Pereza. Miedo. ¿Y el miedo a qué? El miedo a fracasar, ¿cierto? A que no funcione. ¿Ustedes saben qué cosas nosotros perdemos si nuestra idea fracasa? ¿Qué perdemos? Plata. ¿Qué más perdemos? Tiempo. Plata y tiempo que pierden en un viaje que no disfrutaron, en una relación sentimental que no funcionó, ¿cierto? En un año sabático. No pierden nada. En un emprendedor, los errores son mucho más grandes que los aciertos, y esa es una certeza. El emprendedor que te diga que arrancó con aciertos y se volvió millonario en 6 meses, es mentira. Antes de eso hay toda una historia. Yo he llevado 20 años siendo emprendedor, y me he equivocado innumerables veces. Yo he trabajado en todas las categorías que ustedes se puedan imaginar. En minería, en ingeniería civil, en arquitectura, en retail, daba clases para posgrado, desarrollaba botellas, era diseñador, era de todo. ¿Y por qué lo hacía? Yo soy ingeniero industrial. Ingeniero industrial se dice que es aquel que se quiere meter en todo, ¿cierto? Nada está bien, todo tiene que tener una regla. Pero yo empecé así. Mis errores tenían que superar a mis aciertos. No lo hacía consciente, pero la vida me llevó a eso. Yo empecé en el año 96, hoy es el 2016, son 20 años. Al principio del 96 había todo en boom. La tecnología empezaba a existir, internet empezaba a avanzar, que dijo que soy, ¿cierto? Yo usé el primer chat que existió, llamado Mirk, ¿no? Y era toda una revolución. Al principio, ¿qué hice? En el año 96 tenía yo 20 años y me encargaron liderar un grupo de 50 personas para construir el primer mapa georreferenciado de Sudamérica. ¿Qué es eso hoy en día? Un mapa georreferenciado con datos, un mapa inteligente. Hoy lo conocemos con Google Maps, ¿cierto? Hace 20 años era una cartografía que tenía que linkear a bases de datos, picar en un catastro, en un lote o en alguna calle y tenía que aparecer una cantidad de data enriquecida. Era la locura en esas épocas.
El que podía llegar a hacer eso era como estar viendo extraterrestre. Yo lideré un equipo de 50 personas para construir el primer catastro de San Juan de Lurigancho que existió en Sudamérica. El primer catastro de predios. La primera lotización. Y lo hice con 50 personas. ¿Por qué lo coloco en un boom? Porque eso es lo que nos pasa a los emprendedores. Tenemos una racha al inicio, y eso es positivo. Y creemos que somos dioses, que lo podemos todo. Yo ganaba mensualmente un monto de 6 cifras. Era la locura, tenía 20 años. Sabrán qué ocurrió después, ¿cierto? Caí. En el año 2001 tuve mi primera caída. Simplemente me aburrí de construir cartografía. Ya el mundo tenía muchas más herramientas, yo hacía muchas más cosas. No solamente hacía las labores de tecnología, empecé a dictar clases, me saturé. Viajaba mucho a las minas. Porque eso es lo que hace el emprendedor también, se satura, no descongestiona. Y yo tuve mi primera caída. Luego subí. Pasaron ¿cuánto? Tal vez unos 4 años más, y junto con mi hermano, que es mi mejor amigo y mi socio en todo, se nos ocurrió la siguiente locura: crear una agencia de publicidad solo para experimentar. Solo para experimentar. Ni siquiera tenemos clientes. Le colocamos una cantidad de dinero y empezamos a buscar empaques por todos los supermercados que fueran feos, que no funcionaran. Empezamos a ver cómo la gente paseaba por las góndolas y le daba desprecio a ciertos empaques, a ciertas marcas, y las tomamos. Las replanteamos en el laboratorio gráfico y se las llevábamos a los clientes con toda la autoridad, diciéndole: esta es la solución que tú tienes que tomar. ¿Por qué? Porque acá están todos los valores de tu marca, hay un tema de emoción, un tema distinto, un tema de razón, lo que bien describió Carlos Blanco, ¿cierto? Los 3 componentes de branding estaban colocados ahí. ¿Qué año era? 2002. Yo fui a Frugos, personalmente, me entrevisté con el director regional y le enseñé un empaque blanco que decía Frugos, hermoso. Y lo que él me dijo fue algo que nunca olvidaré: no es lo que estamos buscando y no lo buscaremos jamás. Frugos tiene que ser sobrecargado de color porque eso genera abundancia. ¿Cuál es el empaque de Frugos hoy en día? El blanco, ¿cierto? Cambió desde hace 6 años. El año pasado, cuando regresé a Lima, fui a Frugos porque tuve un director ahí, ahora soy asesor sobre las construcciones de la vida, y vi el empaque que yo había enviado, el dummy, el prototipo, en una librería, arriba. No dije nada, obviamente, ¿no? Pero ese era mi dummy, ¿cierto? Eso es lo que hace un emprendedor. Propone cosas, no tiene miedo. Perder dinero, perder tiempo, perder amigos. Es la vida. ¿Pero perderían ustedes la oportunidad de tener una idea que avance? No lo creo. Luego, pasó algo inesperado. Caí, pero esta vez caí al fondo, ¿no? Me enamoré. Y el amor te vuelve todo confuso, ¿cierto? Yo venía muy bien con la agencia, venía proponiendo ideas muy interesantes, pero el amor generó un desbalance. Yo combiné amor con negocios, que fue lo muy delicado en ese punto, ¿no? Y hundí. Los emprendedores tenemos un ADN diferente. Nos levantamos. Nos tomó un tiempo, pero nos levantamos. A mí me costó un poco más de un tiempo. Me costó tomar la maleta e irme. En el 2005, en el 2016 tomé mi maleta, la amarilla que ven ahí, que sigo para todos lados, y me fui, arranqué en China. ¿Por qué hice eso? Ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Lo que tenía en ahorros lo junté y dije: no, me voy a un lugar donde no entienda ni siquiera el idioma. No me fui a quedarme en el hotel de 5 estrellas donde hablaban inglés por todos lados. No, me fui a Shenzhen, a Guangzhou, a los barrios, comí como ellos comen, caminé como ellos caminan. Hasta tuve una enamorada que no hablaba una sola palabra ni en español ni en inglés. No sé cómo nos comunicamos. Luego, no bastó con eso, me tomé mucho más de un año sabático y me venía a Perú. Como se habrán dado cuenta, mi madre y mi hermano son muy importantes para mí. Pero luego me fui para Alemania. Un frío espantoso, ¿cierto? Siempre buscaba algo que hacer. A donde iba había una feria, había un evento, había alguien con quien conversar. Enviaba un correo a un científico de una universidad y hablaba con él. ¿Qué es lo que estaba haciendo yo? Estaba buscando mi camino. Ustedes han escuchado esa frase de que uno no conecta los puntos hacia adelante sino hacia atrás, ¿no? Uno no sabe lo que va a funcionar o para qué estoy parado en este momento aquí, hasta dentro de unas semanas, unos meses. Luego de eso, terminé por Dinamarca, ¿no? La primera vez que iba a Dinamarca. Que había escuchado que Dinamarca era la cuna de la innovación, todo sucedía, todos tenían un buen trazo, eran minimalistas, era la locura.
Y yo estaba buscando algo. Porque eso es lo que tenemos dentro del corazón. El emprendedor tiene eso. Busca algo. No sabe qué es, pero busca algo. Por eso te casas, por eso tienes hijos, por eso viajas. Por eso te enamoras de la persona equivocada. Una y otra vez. Porque buscas algo. Somos tercos. Naturaleza humana. En el año 2010, ese algo llegó. Y despegué. Sabía exactamente para qué yo había sido escogido, porque ese es un tema interesante. La idea no la escogen ustedes, eso es mentira. Ustedes no dicen, voy a construir una red social que conecta a todo el mundo en simultáneo. No, es la idea la que los escoge ustedes, en el momento adecuado, y a mí me escogió. Este camino, lo único que hizo en mí fue enseñarme a observar y reconocer mis habilidades, y ahí viene el gran paradigma del emprendedor, y lo que quiero que a partir de hoy día ustedes derriben. Las habilidades emocionales, psicológicas, cognitivas, hacen a un emprendedor. Tomemos ejemplos. Los grandes inventores de la historia. Vámonos más a la actualidad. Los inventores modernos de la historia. Vamos a hablar del creador de Apple, Facebook. ¿Qué tienen en común ellos? ¿Por qué creó el de Facebook esa aplicación? Una simple razón. Porque nadie le hacía caso. Porque no existía. Él paseaba por el campus y nadie lo veía. ¿Y qué dijo? Voy a tener el poder de tener visibilidad. Y concentró en un solo lugar una información que todo el mundo quiere. Y hoy por hoy todo el mundo habla de él. Es algo que dice de sí mismo. ¿Qué pasó con Jobs? ¿Por qué Jobs desarrolló una Mac? Y él lo dijo en una entrevista inédita hace 20 años. Él lo desarrolló por una sola razón. Porque todo lo que veía a su alrededor le parecía aburrido, feo, no le gustaba. Porque su vida no era simple con lo que lo rodeaba. Él quería simpleza. A él le aburrían las complejidades. Apple creo. Apple nació. Esto es Dinamarca. Es ahí donde llegué. Ese es mi rostro cuando encontré lo que había estado buscando. ¿Y qué es eso? Hace 3 años inventé Spectacularity. Spectacularity es una tecnología que predice el comportamiento de todos ustedes. Y lo predice en tiempo real. Si vas a tomar una margarita, si vas a pedir otra cerveza, si vas a salir en este momento, si vas a gritar, Spectacularity te lo dice. ¿Por qué alguien tan loco como yo crearía un algoritmo que te permite saber lo que la gente va a hacer? Para que la gente mejore. ¿Cuántas personas llegan hasta los 90 años y no saben absolutamente nada de sí mismas? ¿Cuántas personas pasan de una relación a otra sin saber exactamente qué quieren? Spectacularity es un algoritmo desarrollado para las personas. ¿Cómo se hace? Básicamente es colocamos cámaras de alta velocidad en ciertos lugares y empezamos a medir cómo ustedes reaccionan frente a estímulos, a todo lo que los rodea. La mesa, la silla, el celular, yo mismo. Cada cosa que ustedes devuelven al estímulo se llama reacción emocional. Y lo hacen con el rostro, lo hacen con el cuerpo, lo hacen con la paralingüística. Yo y mi equipo concentramos en Spectacularity toda esa información y logramos con un patrón de comportamiento establecer qué es lo próximo que van a hacer cada persona. Esto es espectacular. Actualmente lo tenemos nosotros colocado en tiendas. Es obvio para qué lo tenemos en tiendas. Estamos tratando de evaluar cómo es que la gente reacciona con respecto a diferentes productos para mejorar su proceso de compra, que no es otra cosa que enlazar la personalidad de cada uno de ustedes con los productos que existen en el mercado. Todos los productos con su personalidad en un solo match. La compra perfecta. Y esto es lo que hacemos nosotros hoy en día. Me tomó 20 años llegar a esto. Si me lo hubieran dicho en el año 2000, yo no lo hubiera creído. El año 2000 era otra vida para mí. Yo estaba otras cosas. ¿Y saben cómo arrancó esta historia? Esta historia arrancó por algo que a la gente no le gusta mencionar mucho, pero se le llaman casualidades. La vida no tiene casualidades, es verdad, pero tiene hitos. ¿Saben cuál fue mi casualidad? En el año 2001 yo desarrollé un focus group, porque eso es lo que a veces hacía. Y había una psicóloga forense en el grupo que miraba el comportamiento de las personas detrás del vidrio. Una psicóloga forense. Ve cadáveres, por Dios. Ni siquiera ve gente. Y lo único que se me ocurrió fue apagar todo lo que ocurrió en la sala y preguntarle, ¿qué estás viendo que yo no puedo ver? 2001. Me tomó 9 años procesar que eso significaba que podíamos predecir algo en esta vida.
Adelante, por favor. Dentro de este vorágine que ha sido Spectacularity, que lo incubé en Dinamarca, hemos ganado 4 premios en Europa, estamos muy contentos por eso. En una de esas ruedas de negocios donde buscas inversionistas, en Dinamarca los inversionistas son del nivel de Skype, del nivel de Google, son trillonarios, por así decir. En una rueda, presentando el producto, haciendo pitching, que es un poco lo que hago, ¿cierto? Presentar por qué mi idea me gusta tanto y por qué tiene tanto que ver conmigo. Un inversionista levantó la mano. Es el tercer socio más importante en Escandinavia de startups, el cofundador de Skype. No lo supe hasta 3 meses después. Y me dijo: he visto en Spectacularity la más grande idea de unicornio para mejorar la vida humana. Me lo dije en serio. Y dije: gracias. Sí. Se fue, terminó. Pasó la rueda, yo regresé, seguí con mis actividades. Y 3 meses después, él me escribe un correo. Y me dice: Jorge, obviamente todo en inglés, ¿no? Dice: Jorge, ¿recuerdas lo que yo dije y publiqué acerca de tu proyecto? Voy a cambiar una palabra, porque creo que no la dije bien. ¿Adivina cuál palabra cambió? A ver, ¿cuál palabra que ella cambió? La cambió por ejecución. Y lo publicó en 3 diarios de Dinamarca y 2 de Suecia. Dijo: Spectacularity es la más grande ejecución unicornio para mejorar la vida de las personas. Eso es inmenso. Para alguien que ha buscado el camino, para un emprendedor, es inmenso. Es inmenso que alguien reconozca que la idea, que la podemos tener todos, no es tan importante como la ejecución que yo le estaba dando. Porque mi ejecución era autosostenible. Yo he ido reuniendo equipos. Yo me acercaba a ti y te decía: yo estoy haciendo esto, ¿me quieres ayudar? Y te decía: sí. ¿Cuánto me vas a pagar? 0. Bueno, dale. Aunque sea me vas a dar una computadora, te la doy. Y vamos. He ido reuniendo personas. Hasta que pudimos empezar a colocar esto en tiendas y nos volvimos mucho más mercantiles. Empezamos a monetizar, que es una palabra interesante en el emprendimiento, ¿cierto? Que tu idea se convierte en dinero. Y pude tener a esos 2 seres maravillosos que me acompañan hoy en día, que es Estefanía y Shana, mi planner y mi directora comercial, quienes me han ayudado a abrir el camino y me están ayudando a abrir este camino aquí en Perú. En la ejecución. Sin ejecución no hay nada. No importa qué les diga. Al día a mí se me ocurren 8 ideas, 7, a ustedes tal vez todo el tiempo. A veces duermo 3, 4 horas al día, porque una idea se obsesiona conmigo, porque eso es lo que hacen las ideas. Se obsesionan con uno, te atrapan, ¿no? Es como un enamorado, una enamorada obsesionada, ¿no? Esa que no te deja, te acosa por el WhatsApp. La que me parece interesante la ejecuto lo más rápido posible, la coloco en el mercado, trato de invertir poco, de hacerla sostenible y por sobre todo, trato de juntar gente que crea en lo mismo que yo creo, gratis. No quiere decir que nunca le vas a pagar, obviamente, ¿no? Pero si yo llego ante alguien y le digo: mira, estoy tratando de lograr esto para mejorar algo, para construir con algo, ¿quieres trabajar conmigo gratis? Y dice: sí, mi siguiente propuesta es: te voy a pagar tanto mensual. Porque lo que me estás dando, que es pasión, es mucho más importante que lo que te estoy dando yo como recibos honorarios o cualquier sueldo. Ejecución, señor. La base de un emprendedor. Adelante, por favor. Estoy acostumbrado yo a tener el control, pero... Ahora, se lo voy a devolver a ustedes, emprendedores, ¿ya? Les voy a dar la clave en cómo ustedes pueden ver dentro de sí mismos, encontrar el talento que tienen único, sacarlo y luego ver si lo que están haciendo es compatible y si no, reinventen lo que están haciendo. Hagan lo propio, que tenga su ADN. Por eso es que se llaman fundadores, ¿no? Fundador significa que lo que me hace ser quien soy se transfiere a la empresa. Este es el proceso. Lo he graficado en iconos para que sea fácil de entender. Lo primero que tienes que hacer es saber cómo reaccionas frente a cada cosa. De hecho, en los talleres que yo dicto a directores de empresa, a cabezas, a gente que maneja grandes negocios, lo primero que les digo es: ven, acompáñame. Vamos a ver cómo reaccionas tú frente a las personas, frente a los objetos. Aparece el prejuicio, ¿cierto? Aparece el estereotipo, aparece la mala seña, el miedo, la ira en el rostro, microexpresiones humanas. También aparece la sorpresa, la atención, la determinación. Esos son tus activos. Luego, ¿qué hago yo? Reviso lo que haces con el cuerpo. Cuando yo estoy hablando con alguien, y si yo estoy haciendo esto, significa que mi respeto no es muy alto hacia ti, y que estoy tratando de evadirte para concentrarme en otra cosa. Pero si yo tengo todos mis pies orientados hacia ti,
y todo mi cuerpo está hacia ti, entonces es algo que es invaluable, que es la total atención. El emprendedor que no sabe reconocer sus propias reacciones frente a su entorno, discúlpame, pero no va a llegar muy lejos. Algo que es cierto, y googleé, hace unos 13 o 14 años en Alemania se publicó una investigación tipo antropológica de qué tenían en común los 1000 inventores más importantes de la historia, ¿no? Información que data desde 30 años después de Cristo hasta el momento. Absolutamente todos se conocían a sí mismos y se conocían casi a la perfección. Sabían lo que no querían o lo que sí. Por eso que se encerraban, por eso que se enclaustraban, que eran obsesivos, casi sociópatas, porque sabían cuáles eran sus habilidades en lo que estaban desarrollando. Reconocerse. Luego lo que viene es algo llamado perfil psicoemocional, que es, una vez que tú te has dado cuenta cómo reaccionas, tratas de armar un bosquejo de ti mismo. Algo interesante, por ejemplo, yo cuando tengo una idea empiezo a sentirme molesto. Y para dejar de sentirme molesto, tengo que googlear por 6 horas hasta encontrar un color o un logotipo que se asemeja a lo que quiero. Eso es reconocer a sí mismo. Ese es tu perfil. Una vez que eso ocurre, entregas. ¿Y qué entregas? Le entregas tu talento al emprendimiento. Éxito. Importante, ¿cierto? Todos aquí buscamos el éxito. Lo hemos buscado por años, empresa tras empresa. Nosotros que hablamos tanto de KPIs, que somos medidos siempre por los indicadores de desempeño, ¿cierto? ¿Cuánto has vendido? ¿Qué no has vendido? Yo les voy a decir cuáles son mis KPIs, cuáles son mis indicadores de éxito. 12. El número de veces que me he caído y me he levantado. 2. Las empresas que quebré estrepitosamente antes de aprender a administrar algo. 3. Las horas que duermo cuando una idea atrapa mi mente. 2. Los seres humanos que amo y por los cuales hago las cosas que hago. Y después serán 3, y después serán 4, y después serán 5. Ese es mi KPI principal, ¿cierto? 14. El número de personas que me están siguiendo en esta locura. Yo no sé en verdad, y con esto quiero terminar, qué es el éxito. Es más, espero nunca saberlo de la manera como el mundo quiere que lo sepa. Alguna vez escuché hace muchos años, cuando ya era adolescente, una frase de una película que tal vez reconozcan o no, pero la voy a adaptar para esta situación. Y es básicamente que yo no sé lo que es el éxito, pero me levanto todos los días y doy una palmada diciendo que va a ser un día genial. Amo escandalosamente a mi madre, adoro a mi hermano y he amado cada segundo que he vivido en este planeta. Les deseo a todos ustedes mi tipo de éxito. Gracias.